Radio Speranza Corso. Radio Speranza Corso. E radio que cambia tu vida. Feliz noche, hermanos y amigos, que conjuntamente repasamos cada miércoles de noche a través de este canal, a través de este radio, que compartimos cada miércoles este libro, Servicio Cristiano. Como dice este libro, es un servicio como cristiano que compartimos con nuestros hermanos y amigos, que cada uno que busquen fortaleza a través de actividades espirituales. Como siempre, antes de empezar, voy a pedirles que podemos orar. Eterno Dios, Padre nuestro, queremos agradecerte por el día de hoy. Gracias por habernos cuidado. Gracias, Padre, que podemos depender y confiar en ti en cada momento. Ayuda, Señor, a todos los que aún no se han adaptado y darles fortaleza y sostén y apoyo. Acompáñanos, Señor, esta noche en lo que vamos a estudiar y que podemos escuchar tu voz y escoger determinadamente para hacer tu voluntad. Eso lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, quiero decir, este libro, Servicio Cristiano, como hemos estado leyendo, y hoy voy a hablar del capítulo 7, y este capítulo 7 habla de la cooperación de los ministros y los miembros laicos. Y en este caso, Elena G. de White aconseja que haya una unidad, y no es solamente ministros y hermanos, sino una cooperación y unidad que debe haber para que funcione en bienestar de la obra. Este capítulo no abarca el versículo que vamos a leer, pero quiero leer este libro. Vamos a leer Lucas 10, 1 y 3 para que haya una comprensión más a fondo del tema. Vamos a leer Lucas 10, 1 a 3. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíes obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Dios bendiga su palabra. Si vemos, hermanos, y podemos entender que estos 3 versículos se enfoca en lo que vamos a hablar esta noche, que puedes entender que hay una cooperación, tiene que haber trabajando junto para el bienestar de la obra. Dios mismo dice, envió 70 otras, mandó una totalidad de 70 para ir y hacer la obra. ¿Por qué? Porque lo dijo y explicó, porque la situación es que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Hoy, hermanos, no es diferente. Hoy mismo podemos decir que es más difícil porque hoy la mies es aún más. El mundo es aún más poblado, pero lo que la iglesia carece y tiene mucha necesidad es hermanos como tú y yo que creemos que vale la pena unirnos para trabajar, porque Dios dijo, pedid, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Creo que, hermanos, esta motivación de esta noche es para ayudarte también y para que puedas realizar que Dios también te necesita, que no estás llamado para ser inactivo, sino que fuimos llamados para que conjuntamente podemos hacer el trabajo de nuestro Señor. Y así puedes entender que este capítulo nos ayuda a entender desde el punto de vista que tenemos que entender, y esto lo añado de otro capítulo, en capítulo 9 del libro, dice, no es un misterio que no hay 100 hermanos trabajando actualmente donde solamente hay uno. Entonces, apreciados hermanos, donde debería haber 100, solamente hay uno hermano. Entonces puedes entender por qué Dios quiere hablar con nosotros esta noche para que podamos entender la importancia de que Dios está esperando por nosotros. Jesús hizo su trabajo completo y aún está trabajando en bienestar.
Pero la diferencia es que no está aquí en la tierra, Él está en el cielo. Pero cuando Él estaba aquí en la tierra, hizo su trabajo completamente. Y dejó la parte más simple y más fácil a nosotros, que es compartir el Evangelio. Y entonces dice que el gran llamado de Dios para tanto a los ministros y la iglesia de hoy es para que podamos venir en compañerismo y que podemos entrar y asumes. Dios no está excluyendo ministros o hermanos, no, Dios quiere terminar el trabajo. Y la urgencia es pedir, rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Dios quiere incluir a todos para que estén activos porque el tiempo se está alargando, pero nosotros que estamos en medio del problema tenemos más problemas. Es bueno para que podamos entender que conjuntamente podemos formar un equipo y entrar en el campo misionero. ¿Por qué? Porque aún tenemos oportunidad, porque aún no se ha terminado el tiempo de gracia. Tenemos recursos, tal vez no mucho, pero sí tenemos, porque Dios suple los recursos. Y las almas todavía aún están alrededor de nosotros, aún hay almas. Significa que aún hay pescados que podemos pescar. El Espíritu Santo también aún es disponible, Jesús también está disponible y el mandato de ir a predicar. Yo los envío como corderos en medio de lobos y el mandato aún está vigente. Lo que Dios espera es nuestra reacción. Y eso es lo que quiero que Dios quiere hacer con esta meditación de esta noche, que nos puede alarmar para entender la importancia donde que proclamemos la verdad. En relación a Dios, almas se convertirán, porque la verdad tiene poder en sí mismo. A veces no practicamos la verdad, pero la verdad tiene poder para hacer su trabajo. La palabra de Dios es activa y más cortante que una espada de doble fila. Así que si empezamos a expresar y esparcir su evangelio, las almas se convertirán y los que entran a la iglesia también se convertirán en discípulos porque entrarán con el propósito de ayudar, porque observarán a través de nosotros como ejemplo. Y lo que pasa es que muchas veces el que llega a la iglesia y ve que la gente está sentada también automáticamente se sienta, pero si llega y está todo el mundo moviéndose, no se va a sentar, sino se va a tomar el ejemplo de también moverse. No es el propósito de Dios que deja gran parte del trabajo de sembrar en el hombro de los ministros. El libro dice, no es el propósito de Dios. Lamentablemente, si tomamos un ejemplo, hay menos ministros en comparación con los miembros. Que supuestamente, pero también cordero, también puede seguir a un cordero. Es más fácil el cordero seguir a un cordero que el cordero seguir a un pastor. Sí, el pastor hacer su trabajo, pero cuando el pastor recibe apoyo de los hermanos, eso hará que eso se mueve, hará un impacto en Curazao. Eso significa, hombres no han sido ordenados como pastores, pero serán sido llamados y conjuntamente ayudarán y conjuntamente con el Espíritu de Dios traerá laicos que conjuntamente ayudarán al trabajo. Y estos hermanos se convertirán en personas activos que hará el trabajo que Dios quiere que haga. Por el Espíritu Santo no llama a nadie para que se sienta. Alguien puede sentarse, pero cada persona que el Espíritu Santo que ha traído a la iglesia es para que sea activo. Una persona activa, un laico que lleva el Evangelio. Lamentablemente no es así hoy en día, pero estoy seguro que el Espíritu Santo no ha traído a nadie a la iglesia para sentarse. Si el Espíritu Santo ha traído a alguien a la iglesia, es para que se mueva, para que utilice su primer amor antes de que se enfríe para ganar almas. Así que tenemos que entender que los ministros, en otras palabras, los pastores, conjuntamente con los hermanos, conjuntamente con su iglesia, tienen que entrar a la mies, en el campo misionero. Eso repito mucho constantemente en el capítulo 7, porque para sembrar no está solamente en los hombros de los pastores. Y cada persona tome una parte y haga un parte, pero el problema es que muchas personas dependen solo del pastor o de otra persona. Imagínate que hay 50 personas en la iglesia y solamente 10 trabajan. El trabajo funciona, pero va como
aguantado, pero cuando todos los 50 personas también se mueven, entonces todo ese sector en el barrio, todo se escuchará y sentirán el impacto. Así que cuando un ministro siente sobrecargado, tiene que delegar el trabajo, hablando con sus colegas. No puedes tomar todo el trabajo en tus hombros. Sientes como que sí puedes, pero no lo alcanzarás. ¿Por qué? Porque la obra es mucha, es muy pesado. Hasta Jesús buscó a las personas que le ayudasen. ¿Por qué? Porque la cosecha es mucho más grande de lo que podemos llevar. Y muchas veces pasa que el pastor que nos delega se sobrecarga, se desanima y a veces entra a una posición muy difícil. Este mundo será convencido no solamente desde el púlpito. Este mundo será convencido, dice Elena G. de White, no solamente desde el púlpito, sino que cuando la iglesia empieza a vivir lo que hemos aprendido y enseñado, y entonces ahí impactaremos al mundo. Eso no significa que nosotros tenemos que sentar y esperar que vengan las personas, porque el mandato es ir, aunque vayamos como corderos en medio de lobos, el mandato es ir, porque Jesús prometió que estará con nosotros. Hermanos, ningún cristiano sentado en la iglesia no disfrutará del poder que hay en la palabra de Dios, porque el púlpito, porque lo que es anunciado desde el púlpito es teoría de evangelio, pero la palabra de Dios que está puesta en práctica es el poder de la iglesia. Así que cuando empezamos a vivir lo que Dios nos envía a hacer, impactaremos al mundo. Muchas veces no creemos eso. Predicar es una parte pequeña de que puedes motivar, pero la parte más grande o la otra gran parte es lo que sucede en el campo misionero. Ahí es donde el hermano crece, ahí el hermano se forma, porque Dios es muy sabio. Dios creyó que mientras estás enseñando a otros, aprendes, pero si te sientas esperando convertirte profesional, no alcanzarás. Tal vez lo alcanzarás en otras áreas, pero no en la parte espiritual. Por ejemplo, si quieres recordar un versículo, cuéntalo a 2, 3 más personas y para siempre lo recordarás. Pero si no lo compartas, lo olvidas. Así que si más compartes, más retienes. Esa es la fórmula de Dios. Tal vez en otras partes no es así, pero en fórmula de Dios sí. Los ministros pueden hacer una parte muy grande, pero no es suficiente. Pero cuando la iglesia hace la otra parte, conjuntamente complementamos la totalidad. Así que un ministro, un predicador solo puede hacer un gran trabajo, pero ¿qué pasaría si toda la iglesia estuviese activa? Sería algo muy grande. Y a esto tenemos que entender. Entonces eso nos motiva, esto motiva a los predicadores que prediquen la verdad. Así que el pastor no tiene que estar restringido, que el pastor ordenado solo tiene que predicar. No. Dice que todos los miembros más laicos, más personas estén activos, más terrenos podemos abarcar y tendremos más impacto si lo hago solo. Así que la verdad tiene que estar predicando en todas partes. Hasta todos los que pretenden ser cristianos tienen que compartir también. No fuimos llamados para nada más. A veces nuestro enfoque es para salvarnos. Pero la pregunta es, si ya piensas que estás salvo, ayuda a los demás para que ellos también puedan alcanzar al cielo y también el estilo de vida. Pero a veces estamos cerrados en nosotros mismos. Entonces este capítulo nos enseña que los ministros, los laicos se deben unir. Los pastores pueden decir, Elena G. de White dice que los pastores pueden predicar discursos muy agradables y muy poderosos y puede hacer muchas cosas que la iglesia prospere. Pero dice que al menos que sus miembros individuales no desempeñen, no vayan a ser parte del servicio cristiano en el campo, no crecerán. Así que, hermanos, como colegas, es bueno para que podamos saber, colegas, para que podamos escuchar que si queremos que nuestra membresía crezca y que sea hombres y mujeres fuertes, no lo alcanzaremos en la iglesia, sino en el campo misionero como Jesús lo hizo con sus discípulos, porque a través de ellos
¿Qué pasó? Jesús caminó con ellos. No, Jesús no estaba sentado con ellos. Cada día salía Jesús con sus discípulos que eran pescadores. Y entonces, así dice, es un error fatal. Es un error fatal, queridos hermanos, de comprender y suponer que el almanas se salvarán a pesar de que no hagamos nada. Dice que un error fatal es un error fatal suponer que la obra de salvar almas depende solamente del ministro. Sí, el pastor tiene que hacer su trabajo porque ha sido pagado, pero eso es la intención de que Dios invitó a todos para venir a sentar a ver cuánto hace el pastor, cuándo lo hace, que no. Ahora hablamos como hermanos, estamos todos en lo mismo. Nadie quiere alcanzar el cielo sin corona y tampoco quiere llegar al cielo sin una corona vacía. Pero no solamente el pastor se salvará. Dios nos ha llamado a todos nosotros y dice, el creyente humilde y consagrado quien Dios ha llamado lo ha llamado y está preocupado por los demás, tiene que entrar en el campo misionero y cargar su responsabilidad. Y no deja solamente a los dirigentes, el pastor sí tiene que preocuparse, también los hermanos, los laicos y también los dirigentes, porque a veces los dirigentes piensan, bueno, no, los otros los hacen. No, todos nosotros tenemos que lograrlo. Los dirigentes de la iglesia tienen que entender que la comisión de salvación o de salvar también cuenta para ellos. En otras palabras, que ellos también fueron llamados para que sepan que la responsabilidad o parte de la salvación de almas también pertenece a ellos. No significa que puedo sentar, no soy una tribuna, no puedo estar bien. Todo el mundo tiene que estar en el campo, todo el mundo tiene que estar jugando en el campo porque todos tenemos algo para dar como gratitud al Señor por el gran trabajo que Dios ha hecho por nosotros. Así que finalmente sabremos que Dios llamará a personas, los consagrará y los apartará para que haga un trabajo especial. Y dice, puede suceder que los que se sobrecargan y dice que puede hacer el trabajo sin delegar, puede aún alcanzar más fácil, más rápidamente su tumba y puede matarse. Hubiese sido más fácil, repartir las cargas, que la iglesia hubiera sentido la preocupación que tiene. Y eso, si hace así, permanecería más tiempo en vida. Sabemos que hay pastores que se han muerto antes de tiempo porque no han compartido, han hecho todo su mismo. Hay un error pensar que tengo toda la carga, llevar sola la carga y siento que los hermanos no me ayudan, pero tengo que seguir motivando. Jesús sigo así yo ayudando. Tenemos que entrenar a la membresía, entrenarlos, enseñarlos. No es solamente de una persona, es para todos nosotros, todos los que Dios ha llamado. El espíritu de profecía dice, todas las personas que han nacido en esta obra es nacido como misionero. Nadie ha nacido como una persona normal que se sienta en el tribuna. No, todos vamos al campo porque todos trabajamos para el mismo Señor, porque al final todos queremos escuchar de los labios del Señor. Entra, fiel servidor. No dice fanático, dice no, fiel servidor, porque ellos recibirán la posada y la entrada en el reino de los cielos. Finalmente dice, para que podamos entender que el ministro, tenemos nuestro deber de envolver a más miembros que sean activos en este trabajo. Y también dice que lo mejor que el ministro puede hacer es entretener, capacitar y preparar a más miembros para que puedan hacer el trabajo que fue encomendado hacia ellos. Él es la cabeza, el que es responsable, no para que lo haga solo, pero para motivar a más personas, especialmente los recién bautizados. Ellos disfrutan de su primer amor. Tienen que enseñarlos. Vamos al campo. Ayúdalos al que envíalos 2 en 2, como dice el versículo. Instrúyelos para que puedan hacer el trabajo. Y así quiero terminar leyendo esta parte. Como ministros, tienen que enseñar a los miembros que para que ellos puedan crecer en la espiritualidad, tienen que cargar
y deben llevar las cargas que el Señor les ha comendado de una forma que lo pueden hacer el trabajo. ¿Y cuál es el trabajo? Es guiar las almas a la verdad. Queridos hermanos, es muy importante que podemos encender que nunca, es una cita que quiero que tenemos terminar, que lo sacamos del capítulo 9, página 112. Nunca no podemos salvar en indolencia, en flojera, en inactividad. Una persona verdaderamente convertida, el servicio cristiano dice, no puede vivir una vida inútil y estéril, porque si la persona es una persona convertida, lo tiene que ver en su vida. Si no lo ves en su vida, no es en su vida, sino que no es convertida. Como dice, una persona verdaderamente convertida no puede vivir una vida inútil, estéril, sin fruta, sin estar haciendo nada. Ninguna persona floja no entrará al cielo. Es las que se niega de cooperar con Dios aquí en la tierra, en este mundo, tampoco lo servirá en el cielo. Y no es garantía para llevar a estas personas al cielo. Así que, queridos hermanos, que podemos entender que hoy el Señor nos ha hablado y nos me enseña y nos motiva que la mies es más grande de que podemos cargar, porque donde debería haber 100 hay uno. Así que, queridos hermanos, lo que Dios está haciendo es llamar a ti y a mí. Sabes que entiendes a Dios, sabes los que están haciendo lo máximo que puedan hacer, pero sabes lo más lindo es que cuando todos conjuntamente dicen, no solamente de ellos, sino también de mí, yo también puedo contribuir. Si puedes pedir a Dios y decir, Señor, a pesar de todas las cosas en esta cuarentena, ayúdame a motivar desde este punto de cuarentena para que ya cuando termine esto ya esté preparado para seguir. No puedo hacer nada. Algunas personas dicen no puede hacer nada. En el cuarentena Dios te puede utilizar también, hermanos. Así que, hermanos, voy a orar en este momento, hermanos, porque sé que has entendido, hermanos. Vamos a orar. Eterno Dios, Padre nuestro, queremos agradecerte inmensamente esta noche. Ayúdanos, Señor, que cuando pase lista y que los servidores, cuando estamos allá, que podemos escuchar nuestro nombre. Padre, si estamos inactivos, si no estamos haciendo nada, te pedimos, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer. Ayúdanos a realizar la importancia que Dios espera de nosotros, que podemos utilizar lo que tengamos, nuestra capacidad, que podemos usar nuestro trabajo para alcanzar almas y que puedan ser convencidas de la verdad y pueden venir a casa y porque antes de que cerrase la puerta de gracia, porque cuando llega ese tiempo que nuestros hermanos, nuestros amigos hayan podido escuchar de eso. Pero gracias a esta oportunidad nueva, en el nombre de Jesús. Radio Speranza Corazon. Radio Speranza Corazon. E Radio Culu cambia tu vida.